Buenas noches. Bienvenido en esta noche lluviosa. Sí. Muy bien, 9.5 millones de dólares, nada despreciable. ¿Por qué se da este ahorro? Bueno, el ahorro tiene que ver con la baja de los precios del gas. O sea, como el gobierno subsidia una parte del precio, ¿verdad? Entonces, al bajar el precio, el subsidio que tiene que poner el Estado, la menos. parte es menor. Entonces, hay un ahorro de 9.5 millones. Lo primero que queremos es como saludar esa decisión. Yo creo que hay que darle un buen reconocimiento a la Asamblea Legislativa por aprobar eso. Lo aprobaron con 80 votos. Es decir, que todos los partidos políticos prácticamente, no sé Votaron si a favor. alguno de los pequeños, pero parece que fue una decisión unánime, ¿verdad? Es una decisión importante y me parece que la decisión de asignarlo a esas instituciones también es muy atinada. Fíjate que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a las que se le van a asignar casi un poco más de 1,5 millones, tiene un déficit de 20 millones de dólares de pensiones, porque las Fuerzas Armadas tiene 22,000 personas jubiladas, militares jubilados, y solo tiene 38,000 cotizantes. No alcanza las cotizaciones para pagar pensiones. Entonces el Estado tiene que pagarle 20 millones, el año que viene 30 millones. Entonces ahí 1.7 alivia un poco la carga al Estado, ¿verdad? No mucho, pero No mucho, al menos pero es importante. reduce. Es casi un 10%. Y también me parece muy importante la asignación a agricultura, con todo el tema de la sequía que ha habido, Claro. y a seguridad pública. Claro, el plan de seguridad pública es enorme, pero darle a seguridad pública casi 2,5 millones es bastante bueno. Es decir, es una buena decisión. Muestra también que no hay que reducir el gasto público. El gasto público no tiene que ser reducido. El gasto público lo que puede es, en algunos casos, reasignarse. Por ejemplo, ahorrar recursos que se gastan en papelería o en viajes y asignarlo a compra de medicina, etcétera. Eso siempre se puede. Hacer una movilidad, que es lo que ha aprobado ahora la Asamblea Legislativa. Y ojalá que si el año que viene siguen bajo los precios de los combustibles, en este caso del gas, etcétera, se pueda seguir asignando. Otra cosa que yo quería señalar es que sería bueno que esta experiencia, esto que se ha decidido, también se pueda ensayar con la Corte Suprema de Justicia. Fíjate que a la Corte Suprema le van a dar el año que viene 280 millones de dólares del presupuesto, un poquito menos, 279 y tal. Y la Asamblea Legislativa va a recibir 59 millones. Es decir, que el presupuesto de la Corte Suprema Casi lo cuadruplica. es casi 5 veces, un poquito menos de 5 veces, como 4 veces y medio el presupuesto de la Asamblea. Y se habla mucho del gasto en la Asamblea, que este año no se sube el presupuesto, apenas se lo suben $500,000, es decir, pasa de 59 millones, más o menos a 59 millones y medio, pero a la Corte hay que darle por obligación el 6% de los ingresos tributarios. Entonces es una cantidad de dinero muy grande y nunca se lo gasta. Yo creo que se podría pensar... ¿Y qué pasa con estos fondos que no se gastan? Porque, ¿regresan a las arcas del Estado? No, ¿O o sea, no es que no se lo gastan, sino que le sobran, pero no lo regresan. Muchas veces se lo reparten en bonos, etcétera, altos funcionarios, o lo invierten en cualquier cosa. Hay que asignárselo por ley. Estando en la situación en la que estamos. Hay que asignárselo por ley. Sí. Pero luego en la ejecución, yo creo que la Corte debería tener la iniciativa de decir no lo puedo gastar todo y devolverle 50 millones al Ministerio de Hacienda para que lo asigne a seguridad pública. Eso debería ser un tema de debate en el país, ¿verdad? Porque la Corte recibe más dinero de lo que necesita y además no termina de hacer que mejore el sistema judicial, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, reforzar más la fiscalía. O por ejemplo, depurar los jueces. Hay muchos problemas aquí con todo el sistema de jueces. En este caso me refería a la Corte Suprema, Sí. porque la Fiscalía es otra área, pero también Pero el Ministerio ha sido reforzada. Sí, pero si el Ministerio de Economía puede también, incluso hasta la Fiscalía General de la República, estábamos viendo la nota, que hay un pequeño presupuesto. Un pequeño para ello. ¿Por qué no? Si estamos en un barco que se llama El Salvador todos, ¿Sí? bien podría hacerse. También es voluntad la que se necesita. Había que contemplarlo, pero el presupuesto mucho más grande es el de la Corte. Sí. Es evidente que no necesita esos recursos. Sí, de nadie es secreto que los mejores sueldos están ahí. Por eso en broma dice la gente, ojalá que me saliera una placita en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero bueno.